Dana, first, let's have a look at the Yale Budget Lab, because I was looking at their findings, and this week I actually went on their website. They're all ex-Biden officials, so I think we can discount everything they say. I'd encourage all your viewers to look at the composition of both the board and the staff, and it's just not right that what we have here is a middle class and working class bill that we are going to see wages accelerate, and we are going to see, just as we saw with Algunas inflexiones institucionales no se anuncian con discursos, sino que se manifiestan mediante la interrupción de patrones anteriormente celebrados. En diciembre de 2025, sin ningún pronunciamiento público, las autoridades comerciales chinas iniciaron una serie de retrocesos administrativos sobre compromisos que habían sido destacados días antes por altos representantes del gobierno estadounidense. El gesto, aunque no se hizo oficial, fue captado por operadores logísticos, agentes de aduanas y observadores multilaterales. Lo que llamó la atención no fue el anuncio de una nueva barrera, sino la ausencia de confirmación práctica de un acuerdo que, hasta entonces, se había tratado como una señal de realineamiento estratégico entre las dos mayores economías del mundo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de las salas técnicas. Abrió la puerta a un nuevo ciclo de incertidumbre en los sectores de previsibilidad institucional, insumos críticos, exportaciones agrícolas y licencias de materiales de doble uso. La disonancia entre la narrativa difundida por Washington y la conducta adoptada en Pekín se hizo evidente a medida que los efectos esperados del acuerdo no se materializaban. Se había dicho que China ampliaría sus importaciones de soja estadounidense, suspendería los controles sobre los elementos de tierras raras y facilitaría las licencias de exportación para insumos industriales. Sin embargo, los datos operativos mostraron volúmenes de compra muy por debajo de lo prometido, mientras que los marcos regulatorios chinos permanecieron inalterados. No se trataba de un incumplimiento explícito del acuerdo, no se divulgaron documentos formales, sino de una negativa implícita a confirmar los términos celebrados públicamente por el gobierno de los Estados Unidos. El patrón no era inédito, pero el grado de divergencia llamó la atención. La suspensión de nuevos aranceles y la relajación parcial de las restricciones anunciadas por Washington no fueron acompañadas de reciprocidad institucional por parte china. Los exportadores estadounidenses siguieron enfrentándose a obstáculos logísticos, exigencias técnicas e inseguridad jurídica. En sectores como la defensa y los semiconductores, los informes internos comenzaron a tratar el supuesto acuerdo no como una solución, sino como una pausa táctica por parte de China. La interpretación que se consolidó fue que Pekín solo había ofrecido pausas temporales en las medidas punitivas, sin renunciar al control estructural sobre las cadenas de valor críticas. Entre bastidores, representantes de consorcios industriales y consejos agrícolas expresaron su frustración por la falta de coordinación entre las expectativas diplomáticas y la realidad operativa. Lo que se presentaba como un avance estratégico pasó a entenderse como un gesto, útil solo a corto plazo. La soja, señalada como uno de los pilares del nuevo acuerdo, registraba envíos por debajo de la media anual. Y las existencias acumuladas por China tras compras récord en el hemisferio sur reducían aún más la necesidad de ampliar su demanda en Estados Unidos. Esto indicaba no solo una elección comercial, sino una estrategia de reducción de la dependencia en un contexto geopolítico cada vez más competitivo. El centro de la cuestión pasó a ser menos el contenido del acuerdo y más la asimetría entre las decisiones visibles y los instrumentos de poder preservados. Aunque Estados Unidos había ofrecido concesiones tangibles, como la exención de aranceles y la flexibilización de los requisitos reglamentarios,
China mantuvo intacto su aparato institucional. No se revocó ninguna ordenanza. No se desactivó ninguna estructura de control. Los cambios anunciados no se codificaron en instrumentos legales equivalentes. Y con ello, toda la arquitectura del supuesto entendimiento bilateral comenzó a verse desde otra perspectiva. No como un nuevo marco regulatorio, sino como una tregua instrumental. Para quienes siguen los desarrollos de este tipo de tensión, prestando atención a los detalles institucionales, cada vez es más necesario diferenciar los anuncios públicos de los cambios jurídicos efectivos. Por nuestra parte, nuestro enfoque seguirá siendo precisamente ese: observar dónde termina el gesto y dónde comienza el poder real. En la práctica, la ausencia de movimientos formales por parte de Pekín obligó a los organismos estadounidenses a revisar sus proyecciones internas sobre el reequilibrio de las cadenas logísticas. El Departamento de Energía mantuvo las alertas sobre la escasez de materiales estratégicos. El sector privado, especialmente en áreas como la movilidad eléctrica, optó por aumentar las reservas preventivas. La aparente calma no se traducía en seguridad institucional. Los analistas del sector comenzaron a tratar el episodio como un ejemplo más de diplomacia superficial, cuya función es ganar tiempo sin alterar los fundamentos. En lugar de estabilizar las relaciones, el episodio puso aún más énfasis en el desafío estadounidense de reconstruir la autonomía en segmentos cuya dependencia externa se ha consolidado a lo largo de décadas. La cuestión central dejó de ser si China cumplirá o no los términos anunciados, y pasó a ser si Estados Unidos tiene hoy en día instrumentos para redefinir su posición estratégica, sin depender de pausas tácticas que no cambian el equilibrio de fondo. Es en este contexto que las agencias reguladoras, los comités legislativos y los consejos sectoriales de los Estados Unidos comenzaron a rediseñar sus análisis de riesgo, basándose no en declaraciones diplomáticas, sino en la ausencia de garantías vinculantes. La oficina del representante comercial, tradicionalmente encargada de negociar y supervisar los acuerdos comerciales, comenzó a recibir informes técnicos que indicaban que las medidas anunciadas por Pekín como suspensiones provisionales no se habían convertido en instrucciones permanentes. La Comisión de Comercio Internacional, por su parte, reforzó las alertas sobre la dependencia estructural en sectores como los minerales estratégicos y las aleaciones metálicas utilizadas en la industria aeroespacial. Estos análisis iban acompañados de una constatación común. Incluso cuando hay declaraciones de flexibilización por parte de China, la ausencia de normas claras permite que el control sobre los flujos de exportación se reanude sin previo aviso. A partir de ese momento, el debate interno en Estados Unidos comenzó a expandirse más allá de la dimensión comercial. El Comité de Inteligencia del Senado convocó de manera reservada a técnicos del Departamento de Defensa y de la Secretaría de Energía para discutir los impactos de las fluctuaciones regulatorias en el suministro de elementos críticos. El enfoque no se centró únicamente en el suministro, sino en la capacidad de Estados Unidos para anticipar cambios unilaterales que pudieran comprometer las cadenas de producción. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el supuesto acuerdo, ampliamente celebrado semanas antes, dejó de mencionarse con entusiasmo en las últimas comunicaciones institucionales del gobierno. Al mismo tiempo, el Departamento de Agricultura observaba el comportamiento de los mercados de futuros, donde la expectativa de grandes compras de soja por parte de China había generado movimientos especulativos que, ahora, parecían inconsistentes con los datos reales de embarque. Los informes internos indicaban que los volúmenes adquiridos por Pekín eran inferiores a los acordados verbalmente, y que parte de las operaciones habían sido realizadas por intermediarios comerciales sin contratos directos con cooperativas estadounidenses.
Esto reducía la previsibilidad y aumentaba la exposición de los productores rurales a fluctuaciones no controladas por la política interna. Lo que estaba en juego, por lo tanto, no era solo la venta de un insumo agrícola, sino la credibilidad del canal de diálogo internacional utilizado para garantizar ese flujo. Estas señales comenzaron a reflejarse en declaraciones más cautelosas por parte de las agencias federales. La Secretaría de Comercio, que inicialmente había respaldado las previsiones positivas del acuerdo, pasó a utilizar expresiones más genéricas como avances puntuales y clima constructivo, evitando menciones numéricas. El lenguaje indicaba, de forma indirecta, que no había indicadores que sustentaran el optimismo inicial. En el sector industrial, las asociaciones de fabricantes de semiconductores, automóviles y equipos médicos informaron de que seguían vigentes los obstáculos normativos, especialmente en la obtención de licencias para materiales clasificados como de doble uso, es decir, con aplicaciones civiles y militares. La convergencia entre los informes técnicos, la vacilación pública y la cautela legislativa llevó a la activación de mecanismos internos de mitigación de riesgos. El Departamento de Estado restableció las conversaciones con aliados estratégicos para diversificar las fuentes de suministro. En el Congreso, se reactivó la agenda de estímulo a la producción nacional de materiales críticos, con nuevas audiencias sobre la necesidad de reforzar la capacidad de refinación interna. Paralelamente, el Consejo de Seguridad Nacional comenzó a seguir más de cerca el ritmo de reposición de las reservas estratégicas en los sectores bajo su jurisdicción. En todos estos frentes, la lógica era clara: tratar el episodio no como una solución, sino como un recordatorio de la vulnerabilidad persistente. Esta respuesta institucional no se produjo de forma coordinada, sino a través de reacciones paralelas que, en conjunto, indicaban una percepción común de que el entorno no había cambiado de forma estructural. La diplomacia comercial había llegado a un punto muerto operativo, sin garantías documentadas, sin cláusulas de reciprocidad verificables y sin mecanismos efectivos de resolución de disputas. Cualquier gesto de acercamiento seguía siendo frágil. Los propios responsables de la política exterior comenzaron a enfatizar que una pausa en las hostilidades no equivalía a una normalización de las relaciones comerciales. Con ello, la atención se centró también en los antecedentes institucionales que habían contribuido a configurar este tipo de relación. Los ciclos anteriores de tensión entre ambos países ya habían dado lugar a acuerdos parciales que, con el tiempo, se habían mostrado vulnerables a la reversión. El patrón histórico indicaba que los gestos, cuando no iban acompañados de reformas normativas, tendían a ser absorbidos por el sistema sin generar cambios duraderos. Esta memoria institucional comenzó a recuperarse en centros de investigación, universidades y think tanks especializados en comercio internacional, donde los estudios señalaban la dificultad de Estados Unidos para obtener compromisos efectivos, cuando no existían mecanismos multilaterales que respaldaran la negociación. En medio de esta multiplicidad de frentes, el punto de convergencia era el mismo: la necesidad de reducir la exposición a decisiones unilaterales tomadas fuera del alcance regulatorio estadounidense. Esta agenda, que había sido parcialmente desmovilizada tras el anuncio del acuerdo, volvió a ser el centro de las discusiones sectoriales. La sensación era que el tiempo ganado con la tregua diplomática debía utilizarse no para celebrar, sino para prepararse. A pesar de no haber una ruptura abierta, la ausencia de avances verificables imponía una lección clara: los riesgos estructurales seguían ahí. Por eso, análisis como este tratan de conectar los acontecimientos diplomáticos con sus consecuencias operativas, evitando juicios precipitados y siguiendo la reacción del sistema. Si este tipo de lectura continua le ayuda a comprender los acontecimientos, vale la pena seguirla por aquí.
con la percepción de que ninguno de los cambios anunciados se había internalizado por vías legales. La lectura institucional, consolidada en las últimas semanas, pasó a ser que Estados Unidos había ofrecido concesiones verificables, a cambio de señales diplomáticas que no dieron lugar a contrapartidas equivalentes. El problema, sin embargo, no era solo de naturaleza técnica. Ponía en tela de juicio el modelo de relación adoptado, una lógica de acercamiento que se basaba en interpretaciones divergentes y en la asimetría del poder regulatorio. Siguen coexistiendo interpretaciones distintas sobre el carácter de esta pausa táctica liderada por Pekín y sobre la forma en que Washington ha decidido reaccionar. Para una parte de los juristas y analistas especializados en comercio internacional, el episodio se acerca a un acuerdo de conveniencia regulatoria, en el que ninguna de las partes formaliza obligaciones, pero ambas obtienen ganancias inmediatas al reducir las fricciones a corto plazo. Esta interpretación sostiene que China, al evitar revocar oficialmente sus medidas, mantiene un instrumento disponible para su uso futuro, preservando su libertad de maniobra y evitando que cualquier ajuste se perciba como un retroceso definitivo. Al mismo tiempo, la ausencia de un anuncio explícito reduce el costo político de calibrar la postura a lo largo del tiempo, sin convertir cada movimiento en una prueba pública de fuerza. Desde la perspectiva estadounidense, la respuesta puede entenderse como un esfuerzo por hacer que la presión sea económicamente manejable, un alivio temporal de los aranceles, acompañado de señales públicas de diálogo, tiende a reducir los impactos inmediatos sobre los precios y la planificación empresarial, especialmente en momentos de sensibilidad política interna. Esta estrategia permite al gobierno mostrar su capacidad de liderazgo, sin comprometerse con cláusulas que limiten las opciones futuras. Sin embargo, precisamente por ser una solución basada en la suspensión y no en la institucionalización, mantiene el riesgo como un componente constante del entorno económico. El alivio existe, pero no se convierte automáticamente en previsibilidad. Es en este punto donde surge la crítica de otros analistas. Para ellos, este formato es insuficiente ante el grado de exposición de Estados Unidos en sectores críticos y el impacto sistémico que produce la inestabilidad, incluso sin un conflicto abierto. Informes de instituciones como la Rand Corporation y el Center for Strategic and International Studies destacan que, sin compromisos formales, el gobierno estadounidense pierde parte de su capacidad para coordinar políticas industriales coherentes y movilizar inversiones con un horizonte estable. En la práctica, cadenas productivas enteras siguen operando bajo una amenaza difusa, en la que pueden producirse cambios administrativos sin previo aviso, alterando los costes, los calendarios y las decisiones logísticas. El efecto no tiene por qué ser dramático para ser relevante. Se manifiesta como una incertidumbre persistente que encarece las opciones y reduce la disposición a realizar inversiones a medio y largo plazo. El debate, entonces, avanza hacia el propio sistema institucional de Estados Unidos. Algunos juristas argumentan que los acuerdos no documentados, incluso cuando son políticamente útiles, disminuyen la transparencia y dificultan el escrutinio por parte del Congreso y la sociedad civil. Cuando las decisiones, con amplios efectos económicos, dependen de señales y negociaciones informales, aumenta la dificultad de reconstruir criterios, evaluar contrapartidas e identificar responsabilidades. La crítica es estructural y no se limita al gobierno actual. Apunta a una cuestión más amplia. ¿Hasta qué punto pueden los Estados Unidos normalizar soluciones informales en disputas sistémicas, sin debilitar sus propios canales formales de negociación y supervisión? ¿Y cuál es el límite entre el pragmatismo diplomático y la erosión institucional de los procesos verificables? Por parte de China,
La ausencia de declaraciones oficiales sobre concesiones vinculadas a los anuncios de Washington es interpretada por muchos como parte esencial de la estrategia. Los expertos en política exterior asiática describen este patrón como una ambigüedad calculada, en la que Pekín preserva la flexibilidad operativa y controla el discurso para el público interno y externo. Al evitar declaraciones directas, el gobierno chino reduce el riesgo de dar señales de retroceso a su base interna y a los actores regionales que observan atentamente cualquier movimiento. Siguiendo esta lógica, cada gesto se ajusta para producir efectos prácticos, sin generar símbolos de concesión. El silencio, en este caso, funciona como un instrumento político, no como una ausencia de posición. Para los sectores industriales de Estados Unidos, la consecuencia es la necesidad de planificar en medio de la incertidumbre. La indefinición en torno a materiales estratégicos, como el neodimio y el disprosio, fundamentales para los motores eléctricos y los sistemas de orientación y control, presiona a los fabricantes a buscar alternativas que requieren años de reorganización de la cadena y elevados costes de transición. En las cadenas agroindustriales, la dinámica es similar. Los anuncios de compras y las expectativas de volúmenes no siempre se materializan en la ejecución, y la diferencia entre la proyección y la realidad mantiene a los productores y operadores logísticos en estado de alerta. En ambos casos, la estabilidad no se crea mediante comunicados, sino mediante mecanismos de verificación y cumplimiento que, hasta el momento, no se han consolidado. La agenda electoral de Estados Unidos añade otra capa de volatilidad, porque las relaciones comerciales se convierten en un activo político. Existe una tensión permanente entre demostrar firmeza y evitar la inestabilidad económica. Esto se refleja en mensajes públicos que oscilan según el público y el momento, alternando señales de conciliación con retórica de contención. En un entorno de alta amplificación, el margen de error de lectura aumenta. Un gesto destinado al consumo interno puede producir una reacción externa, y un guiño al diálogo puede interpretarse internamente como debilidad. Esta dinámica aumenta el riesgo de cálculos imprecisos y hace que el equilibrio sea más frágil. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue el episodio como referencia estratégica. Los países que dependen de los flujos regulados por Pekín observan cómo Estados Unidos responde a las interrupciones parciales y a la ausencia de reciprocidad formal. Esta observación influye en las decisiones sobre alineamientos, la construcción de redes alternativas de suministro y la adhesión a acuerdos multilaterales. En otras palabras, lo que está en juego no es solo el resultado inmediato de la disputa, sino la credibilidad del sistema estadounidense como articulador económico global. La capacidad de gestionar la inestabilidad, preservando la coherencia institucional, funciona como una señal para socios y competidores. Por ahora, el escenario sigue caracterizándose por una contención sin solución. Ninguna de las partes rompe abiertamente, pero ambas mantienen instrumentos de presión activables. No hay consenso sobre la durabilidad de esta pausa, ni sobre su marco jurídico. El equilibrio actual parece derivar menos de un acuerdo construido y más de una suspensión táctica sostenida por intereses inmediatos. Esto significa que el riesgo sigue incorporado al funcionamiento normal de las cadenas productivas y exige un seguimiento continuo y respuestas concretas más allá del plano retórico. Es precisamente en este tipo de tensión prolongada donde cobran importancia los análisis de seguimiento. En lugar de una ruptura única, lo que se observa es una acumulación de decisiones administrativas, ajustes de lenguaje y cambios graduales en el comportamiento institucional. Si este seguimiento le ayuda a comprender con mayor claridad cómo se organizan estas capas y cómo la inestabilidad se convierte en parte del escenario, tiene sentido seguir acompañando los próximos acontecimientos por aquí.
Las próximas semanas tienden a ser relevantes no por promesas explícitas de ruptura, sino por la forma en que ambos países calibrarán las decisiones regulatorias, administrarán los silencios y reaccionarán a los efectos reales sobre los precios, la logística y la oferta. En disputas de este tipo, la ausencia de declaraciones puede tener un peso equivalente al de un anuncio formal, y es en ese espacio entre el silencio y las señales indirectas donde comienzan a surgir los contornos de la próxima fase de tensión.